Buenas noches a todos. Pues en el siguiente video les mostraré cómo diseñar el programa de aritmética para solucionar problemas de este tipo, problemas matemáticos. Entonces, como ven, ya tengo ya el diseño realizado. Entonces el diseño consiste en dos test box. Este es uno, este es el segundo. El primero nos permite capturar los sumandos que el usuario desea ingresar, los n sumandos. Y el segundo nos permite obtener la respuesta. Tenemos tres botones: uno es solucionar, reiniciar y salir. Cuando el usuario prima solucionar, va a realizar todo el programa y la solución se va a ver en este list picker que se llama soluciones posibles. Tiene un label de título que se llama criptoaritmética, y por acá en el screen le cambié el nombre y se llama criptoaritmética. De fondo de pantalla tiene una imagen que la bajé de Google, y ya tiene la imagen seleccionada del icono. Ahora vámonos a los bloques. Entonces, como ven, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables, de las cuales 5 son listas y 2 son tipo textos. Entonces, cuando el usuario oprima el botón solucionar, vamos a expandir el bloque. El programa lo que va a hacer es, primero, va a deshabilitar los textos, ya que el usuario podría modificar esto y el programa se esté ejecutando y nos podría presentar error. Entonces los deshabilitamos para evitar posibles inconvenientes. Le ponemos el tipo de letra, el tamaño de letra a la función del list picker 17 para trabajar todos en este tamaño óptimo. Entonces lo primero que debemos evaluar es si la caja de textos para los sumandos y para las respuestas es diferente de vacío, ya que si está vacía no tiene sentido evaluar el programa, correrlo. Entonces, si está vacío, en pantalla se va a mostrar un mensaje el cual va a decir: usted no ha ingresado los sumandos a la respuesta, reinicie. Luego, después de eso, le asignamos a una variable de tipo lista los n sumandos. Entonces usamos en lista de valores separados por comas, y antes de ingresar en la casilla del test bueno sumando, lo modificamos convirtiéndolo todo a mayúscula. Repetimos el proceso para respuesta. Luego, después de eso, se usa la variable list letra, que es de tipo texto, la cual nos va a permitir concatenar las dos variables, lo que tenga el cuadro de texto sumando y el cuadro de texto respuesta. Luego usamos la variable tipo lista letra, y usamos la función split, la cual nos permite dividir esta palabra por espacios y almacenarla como si fuera un arreglo. Recordemos, como estamos dividiendo por espacio, la primera posición es vacía, entonces tenemos que eliminarla. Luego llamamos a un procedimiento el cual nos va a filtrar las letras. ¿Y de qué arreglo? Del arreglo lista letras. Entonces vamos al procedimiento filtrar letras. En filtrar letras nos pide una variable entrada que es el arreglo letras, y después tenemos dos for. Entonces, por lo que nos van a hacer es comparar las posiciones del arreglo consigo mismo, determinar si son iguales y eliminar esas letras iguales. Luego preguntamos, como estamos uniendo en la variable list letra lo que tiene el texto sumando y el texto respuesta, por lo menos debe haber, si ingresa más de 2 sumando, va a haber una coma, y si ingresa más de 3 va a quedar una coma también. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es si la coma está en la lista letra. Si está en la lista letra, debe que la remueva. ¿Y cómo la remueve? Usando la función remover. Remover en la lista letra la posición de la coma en la lista letra.
y con eso nos aseguramos de que la lista de letras no tenga comas. Luego tenemos que preguntarnos si el código ingresado tiene solución, ya que si tiene más de 10 letras no es posible encontrar una solución para este código. Entonces ese es el condicional. Como ven, aquí si tiene más de 10 letras aparece un mensaje que no tiene solución el código. Ahora, luego después de tener la lista filtrada de letras, vamos a proceder a llamar el proceso n combinaciones, el cual nos va a dar el cual requiere solamente el tamaño de letra. Entonces vamos a expandir el bloque combinaciones y aquí se generan las combinaciones. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que las combinaciones se van a generar a partir del tamaño de la arreglo lista de letras ya filtrado, ya que las combinaciones que vamos a hacer son de tipo 10 a la 1, 10 al tamaño. Entonces para el tamaño 1 vamos a hacer un ciclo for, el cual va a ir desde la posición i, desde 0 hasta 9 por pasos de 1. Luego usamos una variable global que se llama auxiliar y vamos a crear la lista auxiliar con solo el elemento de la posición i. Llamamos filtrar para que nos filtre este arreglo y luego nos preguntamos si el tamaño de la variable auxiliar es igual a 1. Si es igual a 1 quiere decir que esa combinación no tiene elementos repetidos. Entonces podemos asignarla a la lista global combinaciones añadiendo ítems. Y el ítem lo usamos como un join para que nos cree como si las combinaciones como si fuera un solo número. Listo. Hacemos algo similar para los otros tamaños. Para 2 ya tendrían 2 ciclos que van de 0 a 9 y j de 0 a 9. Y sería lo mismo. Ya auxiliar no tendría un elemento, sino tendría 2, porque tiene 2 ciclos. Lo mismo pasa en la comparación del if. Ya no sería igual a 1, sino igual a 2. Y lo mismo para la lista de combinaciones. Añadimos ya no solo i, sino 2, y así sucesivamente. Como podemos ver, aquí tenemos para 3, para 4, para 5, para 6, hasta 10. Cabe aclarar que los condicionales están unidos, van en sucesión, en serie. Si este no es, si no es esto, evalúa la siguiente condición, sí. Eso con el fin de que evalúe todos los casos y no por extensión se salte. Listo. Entonces ya teniendo las combinaciones, podemos asignarlas. Entonces llamamos un procedimiento que se llama asignar combinaciones, el cual va desde el cual nos pide la lista de combinaciones y las respuestas. En este procedimiento lo que se hace es asignar las combinaciones, asignarlas y evaluar si la suma concuerda con la suma con la respuesta que ingresó el usuario. Entonces para esto usamos variables locales. Entonces creamos cuatro variables tipo lista, una tipo numérica y 2 de tipo texto. Entonces pensando que tenemos una lista ya de combinaciones, tenemos que evaluar cada combinación, evaluarla en cada sumando y mirar si es correcta. Entonces para eso necesitamos un for each que vaya desde igual a 1 hasta el tamaño de combinaciones. Entonces para la primera posición de la lista de combinaciones tenemos que separarla en otro arreglo y determinar si es solución. Entonces para eso usamos un split y usamos de texto que vamos a usamos seleccionar la lista de combinaciones en la posición i y la vamos a separar por espacio, pero vuelvo y les recuerdo que como lo separamos por espacio tenemos que remover n combinaciones en la posición 1. Luego hacemos otro ciclo, ya teniendo las combinaciones separadas, vamos a hacer un ciclo que vaya desde 1 hasta el tamaño de los sumandos. ¿Por qué? Porque es que tenemos que reemplazar por cada sumando la combinación escogida. Entonces por eso usamos este ciclo.
Entonces para el primer sumando hacemos algo similar con las combinaciones. Seleccionamos el elemento de la primera posición del sumando y luego usamos split. Dividimos por espacios la misma lista. Luego eliminamos la primera posición en el sumando y ahora sí vamos a asignar a la combinación. Entonces, para asignar a la combinación, ya teniendo el primer sumando dividido en listas, en una lista, entonces hacemos otro ciclo que vaya desde J2, desde 1 hasta el tamaño de SN sumando. Y aquí nos vamos a preguntar si la cosa está en la lista. ¿En la lista qué? En la lista letra. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar si la primera posición del elemento sumando está en la lista letra, quiere decir que en esa lista esa es la posición de la combinación que vamos a asignar. Entonces, si está en la lista, si la cosa que tiene la n sumando en la posición J2 está en la lista letra, y si eso es igual a verdadero, entonces vamos a usar una variable tipo texto. ¿Por qué tipo texto? Porque tenemos que concatenar las combinaciones, ya que vamos a sumar números. Entonces usamos un join y se lo asignamos a la variable auxiliar suma. ¿Y que vamos a concatenar? Pues la misma variable para que vaya almacenando. ¿Con qué? Vamos a seleccionar de la lista combinaciones en la posición. ¿Cuál posición? Usamos en la variable tipo lista, usamos el comando que nos dice la posición de la cosa en la lista tal es. Pero ¿qué cosa? Necesitamos la misma condición esta. La cosa en n sumando en J2, ¿en qué lista? En la lista letra. Y así con este for y esta condicional concatenamos para el primer sumando y para el primer sumando. Luego, como sabemos que esto va para el primero, pero también debe ir para el segundo, debemos almacenar ese resultado en una lista global. Entonces lo que hacemos es asignarle a una lista que se llame suma, haciendo relación con que vamos a sumar los sumandos y que ítem lo que tenga auxiliar suma. Luego, después de esto, como esto se va a repetir, debemos limpiar todo esto. Entonces lo borramos y lo limpiamos porque este ciclo arranca de nuevo para el siguiente sumando. Entonces reiniciamos las variables que utilizamos auxiliar y la lista en el sumando. Listo, entonces con esto ya tenemos la combinación para los sumandos en la variable suma. Ahora tenemos que hacer algo similar para la respuesta. Para hacer para la respuesta, vamos a seleccionar respuesta ingresada, una variable respuesta ingresada que declaramos, le vamos a asignar la respuesta que ingresó el usuario. La separamos por espacios, eliminamos la primera posición, luego usamos un ciclo que haga lo mismo que hicimos con los sumandos, que es el J3, que vaya desde 1 hasta el tamaño de respuesta ingresada, y nos preguntamos si la cosa, ¿qué cosa? La cosa que tiene respuesta en la posición J3 está en la lista letra, que es igual a verdad. Entonces usamos otra variable tipo texto, esta vez auxiliar res, haciendo alusión a la respuesta, y lo que hacemos es que concatene lo que tenga auxiliar res más lo que tenga en la lista de combinación en la posición. ¿Cuál posición? En la posición de la cosa respuesta ingresada en la posición J3 de la lista letra. Entonces con esto ya tenemos la combinación para la respuesta. Ahora tenemos que sumar los sumandos que hallamos. Entonces vamos a hacer otro ciclo J4 para evitar ambigüedades en el procedimiento desde 1 hasta la longitud de la lista suma en pasos de 1. ¿Y qué se lo vamos a asignar? A la variable numérica que se llama red suma, haciendo alusión a resultado suma, y que vamos a sumar, necesitamos que acumule los sumandos. Entonces vamos a sumar lo que tenía respuesta, que tiene 0,
más lo que tenga suma en la primera posición, y así sucesivamente. Y luego preguntamos si lo que tenga red suma es igual a lo que tenga auxiliar suma. Entonces esa es una solución de ese código que se ingresó, y lo guardamos en la variable solución, y en qué ítem lo que tenga combinación en la posición 1. Luego, después de esto, reiniciamos las variables que usamos para la respuesta y para la suma, y con eso terminaría este procedimiento. Ya teniendo el procedimiento terminado, lo que tenemos que hacer es mirar primero, pues dependiendo del código de ingreso del usuario, existe la posibilidad que el código no tenga solución. Entonces, si no tiene solución, debemos mandar un mensaje en el list picker que se llama solución, el cual va a decir el código ingresado no tiene solución. Listo. Bueno, si tiene solución, entonces para, para hacer que el usuario entienda lo- los valores numéricos, entonces vamos a, a reutilizar la variable listLetra que teníamos al principio. Ya que esta variable no la volvemos a utilizar, no pasaría nada. Entonces la mandamos en blanco, hacemos un for desde i hasta la longitud de letra y vamos a concatenar en esa variable lo que tenga listLetra más lo que tenga el arreglo letra en la primera posición. Eso con el fin de que nuestra primera posición del list picker sean las letras, y el usuario puede entender que debajo de cada letra está la combinación de ese número. Luego se le insertamos a la lista global solución en la posición 1, no pasa nada, lo que hace es correr el arreglo, correr las posiciones, y que le damos a el ítem la lista letra. Y por último, lo que hacemos es poner en el list picker solución los elementos de la lista solución. Con eso terminaría este botón que, que permite, cuando haga clic en solucionar, hallar la respuesta. Ahora expliquemos los otros botones. El botón reiniciar lo que hace es, como se llama, reinicia las variables. Entonces, como recordemos que teníamos los test box deshabilitados, aquí los habilitamos, pero los limpiamos a la vez. Ponemos de nuevo el tipo de letra en 17 del list picker, ponemos el nombre para que el usuario entienda soluciones posibles. Luego lo dejamos en blanco y limpiamos todas las variables que utilizamos. Y el botón salir, usando el control, vamos a control y seleccionamos. Cuando haga clic será la aplicación, que es esta opción. Y eso sería todo lo que haría el programa. Entonces lo único es ejecutarlo y correrlo, y entonces ya yo lo tengo ejecutado y corriendo. Entonces aquí, por lo que ven, usando BlueStack aparece y aparece así. Entonces, digamos, probemos con el ejemplo A, B. Esperamos que ejecute, y como ven, la primera posición son una lista de letras ya filtrada, A, B. Entonces esta columna sería los posibles valores de A, y esta los posibles valores de B que cumplirían esa condición. Ahora probemos si ingresando A, B. Entonces, como ven, el código no tendría solución, porque como estamos diciendo que A es igual al resultado B, la única forma de que esto sea posible es que A y B sean iguales. Pero como dijimos que A es diferente de B, entonces este código no tendría solución. Ahora probemos con el ejemplo A igual a A. Entonces nos debería botar la lista de arreglos de 0 a 1. Entonces, como ven, nos bota toda la lista de arreglos, los cuales son soluciones. Y así con esto terminaríamos el ejemplo. Una aclaración: el
El programa, dependiendo de la máquina, puede, puede funcionar o no. Ya que si, por ejemplo, ingresamos 10 10 si ingresamos 7 letras distintas, el programaría colapsaría debido a que no, las máquinas de pues, en nuestra tecnología actual no soportan esta cantidad de números tan procesados rápidamente. Por ejemplo, ponemos send, more and money, ya que estaríamos generando combinaciones de 10 al tamaño de las letras filtradas. Por ejemplo, en este caso serían 8 letras filtradas. Money. Entonces, si vemos, el programa se queda ahí pensando y se queda colapsado. Entonces, eso es porque el procesador no es lo suficientemente bueno para procesar este tipo de información. Así tenemos que tener en cuenta que para exigirle gran cantidad de solucionar letras diferentes, es posible que no nos dé solución. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.